¿Qué onda, chavos? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver los viajes de exploración a América y cómo los europeos encontraron nuestro continente. Entonces, acompáñenme a ver esto. El sujeto que encontró el continente americano, como todos sabemos, es Cristóbal Colón. Cristóbal Colón era un navegante portugués que vivía en España y entonces él pensaba y aseguraba que la Tierra era redonda. La gran mayoría de las personas pensaba que la Tierra era plana. Había una creencia que era la de Ptolomeo, por ejemplo, que la Tierra estaba en este plano. Y entonces la Tierra estaba sostenida aquí por una gran figura de un gigante y los pies de ese gigante estaban sobre unos animales marinos como parecidos a las tortugas. Entonces estaba sosteniendo la Tierra de esa manera. Entonces Cristóbal Colón piensa que no debe ser de esa manera y entonces él fue el primero que dice que la Tierra es redonda y entonces que podemos darle la vuelta. ¿Cómo lo comprobó? Pues haciendo algunos experimentos con un huevo. ¿A quién le ofrece este tipo de teorías? A los reyes católicos, que eran Fernando de Aragón y que eran Isabel de Castilla. Toda España estaba dividida en reinos. Los dos reinos más grandes y los católicos eran Aragón y eran Castilla, ¿no? Entonces, Cristóbal Colón hace un contrato que se conoce como las Capitulaciones de Santa Fe, en donde junto con la corona de Castilla, fue la reina Isabel de Castilla la que pagó el viaje de exploración de Cristóbal Colón y entonces en estas capitulaciones se establecen las reglas de ese contrato, ¿no? Se pensaba en aquel momento entonces que pues la Tierra era redonda. Hasta ahí vamos bien. Punto y aparte. Ahora, los continentes que se conocían únicamente era el africano, el europeo y el asiático. De Asia se obtenían muchos productos desde la época de Marco Polo, la pólvora, el bronce, la laca, por ejemplo, el marfil, la porcelana, la seda, y se obtenían algunas otras materiales o algunos otros objetos, sobre todo de Asia Menor, el clavo de olor, la canela, el azafrán, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los españoles en algún momento fueron conquistados por los árabes y entonces empezaron a utilizar todos estos productos. En algún momento, por allá del siglo XV, los turcos van a cerrar el paso del Mediterráneo hacia lo que va a ser Asia y entonces los europeos ya no pueden pasar. Y entonces todos los reyes de ese momento están buscando rutas alternativas para poder llegar a Asia y seguir teniendo esos productos. Y entonces es justamente cuando hace su aparición Cristóbal Colón y entonces él dice, bueno, si los turcos cerraron en línea recta, pues si le doy la vuelta voy a llegar a donde mismo. ¿De acuerdo? Entonces es como nace este primer intento de llegar a las Indias, ¿de acuerdo? Como se conocía a todo el territorio donde se obtenían estos productos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, algo que se conoce como la cartografía, y una cartografía tiene pues seres fantásticos animados, y aquí estamos viendo cómo se concibe, por ejemplo, todo el mundo en el siglo XV o en los 1400, 1450. Es decir, no existe el continente americano porque pues no habían llegado a él, ¿no? En todas las cartografías vamos a poder ver animales marinos o fantásticos, que era parte de algo que se conoce como la geografía teratológica. Teratológico, por ejemplo, es cuando hay monstruos marinos, por ejemplo, están los cíclopes, están los hombres de un solo pie, están los vestiglos, los basiliscos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya después hablaremos de eso. Y entonces muchos hombres tenían mucho miedo a que, pues a navegar porque pues se pensaba que en los mares o en los océanos era donde habitaban. Entonces Cristóbal Colón pues no le temía mucho a la muerte, entonces la reina Isabel de Castilla patrocina el viaje y entonces sale del puerto de Palos, como todos sabemos esa historia, llega por mero accidente al continente americano. Él pensó que había llegado a la India y entonces por eso, como él pensó que había llegado a la India, empezó a llamar indios a los habitantes originarios o a los habitantes nativos. De ahí viene la confusión. Cuando Cristóbal Colón llega a lo que actualmente es el continente americano, incluso él murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Él hizo 4 viajes y jamás ni por la mente le pasó que había llegado o había descubierto o se había encontrado con lo que iba a ser América, ¿no? Entonces, cuando regresa a Europa, empieza a llevarle los productos que hay en América que no hay allá. Algunas frutas exóticas como el maracuyá, el tomate, la papa, la calabaza, algunos chiles. Empieza a llevar metales, empieza a llevar incluso hasta indígenas. Y entonces los europeos empiezan a ver la posibilidad de comerciar con todos estos productos.
Cristóbal Colón, dentro de los 4 viajes que hizo, nunca llegó al mismo sitio, sino que fue descubriendo las Antillas, lo que va a ser Cuba, lo que va a ser, por ejemplo, parte de Centroamérica, la parte superior de Colombia, y entonces a partir de ahí todo el centro de operaciones de los españoles se va a establecer en Cuba, y a partir de Cuba o a partir de ese sitio pues es que se van a ir a las expediciones para encontrar otros territorios. ¿Cuál es el impacto de los viajes de Colón? Cristóbal Colón se ubica más o menos dentro de una época en la que hay mucho avance científico y tecnológico, principalmente con 2 artículos que facilitan la navegación, la brújula y el astrolabio. La brújula pues marca el norte magnético y entonces te dice cuál es la coordenada por la que tú vas transitando, y el astrolabio es un artefacto muy parecido a la brújula que marcaba la posición de las estrellas en el cielo, y entonces en las noches podía guiar a los marineros, ¿no? Cuando Cristóbal Colón llega se encuentra con flora y fauna que en Europa no hay, y entonces pues hay un intercambio, se empiezan a reconocer múltiples grupos étnicos originarios, lenguas, culturas, tradiciones, costumbres, y entonces a partir de que Cristóbal Colón llegó a América empieza un intercambio transcontinental entre España y entre los territorios ya colonizados por los españoles. Básicamente los españoles están buscando oro y plata, en América hay mucho de esos artículos, y entonces empieza a surgir la envidia de otros países, llega la piratería, principalmente con los ingleses y los franceses, sobre todo el rey de Inglaterra emite permiso para ser pirata, eso se llama patente de corso. Entonces si han visto Piratas del Caribe, eso se llama cuando tienen permiso del rey para ejercer la piratería, y entonces pues empieza una guerra comercial en todo el océano Atlántico. Y uno de los aspectos principales, y que vamos a ver posteriormente, se conoce como la expansión del catolicismo. Al rey al que le toca ya ver el continente americano como tal y desarrollarlo es el rey Carlos I de España o Carlos V de Alemania. Entonces, pues nos vemos en la próxima.